Profe, no se escucha. Ya, qué pena. Listo. Entonces tenemos un edificio de 6 niveles con 6 pórticos, 6 niveles con 6 columnas y vamos a analizar cualquier columna. Entonces vamos a escoger esta columna de acá. El eje A, B, C, D, E y F. Vamos a seleccionar esa columna. Resulta que para este ejercicio ya se hicieron las combinaciones y todo y se obtuvo eh, unos dimensionamientos de las columnas por acción bidireccional de los pórticos. Y entonces llegamos a las siguientes secciones. Las columnas A y F, ¿sí? De arriba hacia abajo, de arriba hasta abajo, son columnas de 40 por 40 centímetros. Y el diseño nos salió que viene la columna 40 por 40 y tiene unas barras de 1 pulgada en los extremos y 2 barras de 3/4 aquí en el medio. Entonces esto es 1 pulgada y este es 3/4 de pulgada. Entonces la cuantía de esta columna es básicamente 4 por 510 más 8 por 384. Y todo esto dividido entre B por H, que son 400 por 400. Me dice, por favor, alguien cuánto les da esa cuantía. Y por el otro lado tenemos las columnas restantes, que son las intermedias, B, C, D y E, de 45 por 45. Profe, esa cantidad 0.032. 4 de 510, 3, 4, 5 de, y 8 de 384. ¿Cuánto me dices que te da? 0.032. O sea, como 3.2%. Listo. Y la columna B, C, D y E pues va a tener 12 barras de 1 pulgada. Entonces viene mi recuadro y todas las barras son de 1 pulgada. 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2 y 1, 2. Entonces todas son de 1 pulgada. Entonces su cuantía van a ser 12 por 510 sobre 450 por 450. ¿Cuánto le da esta cuantía? 3.02%. Listo, 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 listo. Ok. Ahora, del análisis de cargas, ya ahí corrimos nuestro modelo, ya hicimos cargas recíprocas, todo. Se consideró que el modelo tenía 3 tipos de carga. Entonces, cargas muertas, cargas vivas y cargas de viento. ¿Ya? Entonces del programa voy a sacar de una vez los valores máximos para cargas muertas y vivas, para condiciones de servicio, es decir, sin mayorar, y el viento para carga última, o sea, ya el viento mayorado. Así estaba el programa configurado. Eso fue lo que sacamos del modelo. Esto lo que me dice es que cuando estemos analizando muerta y viva tengo que mayorarlas, cuando estemos analizando viento pues no la mayoramos, porque ya está como carga última. Entonces, no encuentro mi calculadora. Acá está. Listo. Entonces, vamos a analizar en una tablita. Vamos a hacer una tablita para esas acciones. ¿Qué cargas necesito yo para poder analizar efectos de segundo orden en esa columna? Voy a necesitar los axiales,
los axiales de las columnas, de las 6 columnas del piso, ¿no? Que recuerden que P delta necesita los datos de todas las columnas del piso. Voy a necesitar los cortantes producidos por la carga horizontal. Los cortantes. Y voy a necesitar dos valores, M2 y M1. ¿Listo? Entonces M2 y M1. Que recuerden que M2 es el mayor de los dos momentos en la columna. Bueno, entonces voy a intentar organizar una tablita, yo creo que en Excel, y la copiamos luego acá. Listo. ¿Están viendo la hoja de Excel? No, profe. Aquí, dame un segundo que creo que cometí un error con esto ya. Listo, ahí ya la están viendo. Sí, señor. Entonces en esta primera, vamos a colocar un poquito más de zoom. Vamos a colocar en esta primera columna el tipo de esfuerzo que estamos calculando. Entonces en este caso necesitaremos un axial por carga muerta, un axial por carga viva y un axial debido al viento. Recuerden que estos axiales deben ser medidos en las columnas. Esos son axiales sin mayorar. Estamos evaluando cada caso de carga sin mayorar estos dos y esta ya mayorada. Entonces, como mi pórtico es simétrico, aquí voy a tener, digamos, la columna A3 y F3. Recordemos nuestras columnas. Estamos en el tercer piso del pórtico, ¿sí? Y tenemos las columnas A y F que son iguales, B y E y C y D, pues son proporcionales las cargas, son similares las cargas que van a obtener por la simetría del pórtico. Entonces voy a tener una columna A3 y F3, una columna B3 y E3 y una columna C3 y E3. Bueno, esas son mis 6 columnas y las voy a analizar. Voy a de pronto a traerme este esquema para la hoja de Excel y no confundirnos. Esos son mis casos de carga. Entonces los primeros que tengo pues son los axiales. Luego voy a tener el cortante, pero recuerden que el cortante solo necesito el cortante del viento. No me importa los cortantes de muerto o vivo, porque pues, en teoría no debería generarlos. Y luego voy a tener pues los momentos. Entonces voy a colocar el momento 2 por carga muerta, el momento 2 por carga viva, el momento 2 por viento, momento 1 por carga muerta, momento 1 por carga viva, momento 1 por viento para cada columna. Entonces voy a llenar mi tablita. Estas van a ser 500, 350 y 200. Estas van a ser 1150, 850 y 130. Y estas van a ser 1150, 850 y 40. En cuanto a los momentos, pues solamente voy a copiarlos de la columna que necesito, que es la columna C3D3. La D3. Entonces, bueno, los cortantes últimos, 40, 80 y 80. Y los momentos serían 3.5, 120 y 180. Menos 3.5, 100 y 200. Listo. Esos van a ser los datos de entrada de mis columnitas. Entonces voy a ponerlo por acá. Listo. Ponerlo para aquí. Estos son los efectos en mi columna. Ahora, ¿qué más necesito yo para poder empezar a hacer mi análisis? Pues, ¿cuál es la deriva de piso generada por esas cargas? Entonces, la deriva de ese piso 3 está en 2.50 centímetros.
deriva, recuerde que esta deriva tiene que ser con sección fisurada. ¿Sí? Entonces ya con la sección fisurada se encontró que ese piso tuvo una deriva de 2.5 centímetros. ¿Estamos hasta ahí o alguien tiene alguna duda de lo que estamos haciendo? Bueno, algo que nos hace falta aquí es que las cargas de viento, como el viento va positivo o negativo, pueden ser más y menos. Pero en el Excel no sé cómo colocar eso. Listo, más y menos. Bueno, entonces lo primero que voy a hacer para analizar mi pórtico es hacer la verificación del índice Q. Entonces, primero, verificar el Q. Entonces recordemos la fórmula que nos da la norma para el Q. Q nos dice es la sumatoria de las cargas últimas multiplicadas por la deriva sobre los cortantes últimos en el piso multiplicados por la longitud entre ejes. Y esto tiene que ser menor o igual a 0.05 para considerar el pórtico arriostrado. Bueno, entonces, como nos están pidiendo cargas últimas, cortantes últimos ya los tenemos, porque dijimos que el viento está último y el cortante debido al viento, pues ya son cargas últimas. Entonces ya tenemos el cortante último. Podemos decir que el cortante último en el piso sería 2 veces 40 kilonewton más 4 veces 80. ¿Por qué? 2 veces me refiero a la columna A3 y F3 multiplicadas por 40. 4 veces me refiero B3, C3, D3 y E3 multiplicadas por 80. Y este va a ser el cortante último para el análisis del índice Q. Entonces, ese cortante último me está dando cortante último de 400 kilonewton. Listo. El L sub C, que es la longitud centro a centro de ejes, no se los di, pero son 4.3 metros para esa columna. ¿Sí? Distancia medida a ejes, no es longitud libre, sino medida a ejes. La deriva, pues dijimos que era 0.0250 metros. ¿Qué nos hace falta? La sumatoria en términos de cargas últimas. ¿Sí? Sumatorias en términos de cargas últimas. Entonces, para eso necesitamos pues mirar las combinaciones que tiene la norma referente al viento. A ver cuál es la que nos da mayor. Entonces, regálenme un segundo. No abro esto. Acá. Entonces vamos a ir al título B a ver qué combinaciones podemos usar. Fuerza de viento, acá. Combinaciones de diseño. Estas. Entonces, bueno, está esta de acá, que tiene 0.5 veces el viento. O está esta de acá, 1,2 muerta más 1 viento más 1 viva. ¿Cierto? O está esta de acá con el 0.5, pero pues obviamente esta no va a controlar. Por aquí está 0.9 más 1 el viento. ¿Listo? Entonces, vamos a ver cuáles son las combinaciones que vamos a utilizar. Sería la B243, ajá. Esta. La B244, la B246. Esas son las tres combinaciones que tengo que analizar para el viento último. Como requisito de este proyecto es especial, el diseñador pide que verifiquen esta combinación. 1.2 muerta más 1.6 viva más el viento.
vamos a verificar esta combinación adicional. Entonces tenemos en 4 diferentes combinaciones. ¿Sí? ¿O hay alguna pregunta de esas, de esto de las combinaciones, muchachos? No, señor. Vale. Listo, entonces voy a intentar hacer eso por aquí en mi hoja de Excel. Entonces las combinaciones dijimos que era B.2.4 raya 3, B.2.4 raya 3, B.2.4 raya 4 y B.2.4 raya 6 y la que yo les propongo, la que el diseñador propone. Entonces 1.2 muerta más 1.6 viva más el viento. Vamos a escribirlas por acá. Esta sería 1.2 muerta más 1 viva más, podría ser más 0.5 viento. Listo, porque fíjense que la primera es 0.5 viento o 1 viva. Entonces una de las dos. En este caso voy a usar 0.5 viento, que es la más crítica para las derivas. En el segundo caso voy a usar 1.2 muerta más 1 viva más 1 viento, que es lo que sale en esa segunda combinación. Pero la última es 0.9 muerta más 1 viento. Voy a traerlas para que me sigan con el ejercicio. Listo. Algo así. Profe, disculpe, en la combinación 2, ¿qué? B243 SLE, ¿qué significa? Ya te digo. Por aquí dice que SLE. Estás por acá. Espérame un segundo. Aquí dice LE, carga de emposamiento de agua. Una piscina puede ser. O alguna cubierta que tenga emposamiento de agua. No sé. No se me ocurre nada más. Una fuente como las que tienen en los. Hay fuentes que tienen los techos. Podría ser. Gracias, profe. Sí, listo. Entonces estamos acá. Mm, bueno, este cuadro. Estas son mis 4 combinaciones. Entonces, para la carga muerta, pues esta sería 1.2 por la carga muerta. Chun, 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 chun. No. Dame un segundo, me organizo porque me va a tocar hacer esto en otra tabla. Sí, mejor. Bueno, entonces aquí tengo la combinación y van a ser estas de acá. Voy a pegar traspuestas así. Esas son mis combinaciones. Y pues para las mismas 3 voy a hacerlo para las cargas muertas, para las cargas vivas, para la de viento. Y aquí las voy a sumar. Esta primera combinación sería, esta tabla va a ser para, fíjense que esta columna es igual a esta en términos de los axiales. Entonces voy a analizar esta columna y esta misma. Entonces esta primera tabla es para la columna A3 y F3. Listo. Cargas muertas sería 1.2 por la muerta. 1.2 por la muerta. La viva 0 y la de viento una vez porque pues está ya mayorada. Entonces para esa columna la de viento es esta. Total sería esta más esta más esta. Sí.
Para la segunda, pues sería 1.2 la muerta, 1 por la viva y la de viento. Entonces esto será igual a la suma de estas tres. Listo. Sería el segundo caso. La tercera combinación pues sería 0.9 la muerta, 0 y el viento. La cuarta sería 1.2 la muerta más 1.6 la viva, perdón, 1.2 la muerta, 1.6 la viva y 1 el viento. Listo. Entonces sumemos y miremos cuál es el axial crítico. Entonces vemos que el axial crítico sería esta, ¿no? $1,360. Entonces, esta va a ser mi carga última para esa columna A3 y F3. Ahora vamos a hacer lo mismo para C3 y D3, que es la que estamos analizando, ¿no? Entonces por aquí vamos a colocar los mismos datos, pero... qué huevo. Solo necesito A3 y F3, ¿sí? No. Entonces aquí viene para B3, C3, D3 y E3, que son nuestras 4 columnas del medio. Entonces vamos a hacer lo mismo. $1.2 la muerta, acá. Lo mismo acá. Este se copia aquí abajo también. Lo único que estamos haciendo es revisando cómo mayorar las cargas para poder encontrar el índice Q. La viva, pues aquí sería 0, 0 y aquí sería 1. Sería una vez la viva. Esta. Y, bueno, aquí hay un problema y es que las de viento sí son diferentes. Sí, nos toca hacerlo por separado. Porque el axial del viento es diferente, ¿sí? ¿Se fijan? Es diferente. Entonces hagamos primero la columna B3E3. Viene muerta. Viva. Y por aquí 1.6 la viva. Listo. Y por acá el viento más 0.5 por el viento. Aquí más el viento normal, más el viento normal, más el viento normal. Entonces por aquí la carga última para esas dos columnas sería 2.870. Bueno, vamos con esas dos. Y el último par de columnas sería C3 y D3. Entonces de nuevo, aplicamos lo mismo. La muerta pues vendría siendo esta de acá, 1.2 la muerta. Aquí sería 0.9. Listo. La viva aquí sería 0. Aquí es 1. La viva es 850. Aquí la viva es 0. Y aquí es 1.6 por la viva. Listo. Y la de viento, esta sería 0.5 por la de viento de esta columna. Aquí es la de viento. Aquí es la de viento. Y aquí es la de viento en euro. Y para esta, pues obviamente también sigue siendo esta la mayor. Entonces estas son las cargas axiales mayoradas más altas de mi columna. ¿Qué voy a decir yo?
Pues mi carga última, para el análisis, la sumatoria de las cargas últimas sería de las dos primeras columnas, las dos segundas, las dos terceras, ya. 7100 kilonewton. Ah, bueno, pero eso por dos porque tenemos dos columnas de cada una. Listo, tenemos 2 de esta A3F3, 2 B3C3 y 2 C3D3. Entonces por eso lo multiplico aquí por 2. Y me da 14.020 kilonewton. Esa es la carga última de mi columna. ¿Hasta aquí alguna pregunta, alguna duda de eso? Profe, estas cargas son en solo ese piso, ¿cierto? Entonces sería mi axial último en ese piso. Sí, correcto, son solo del piso 3. Del piso que está en el... Bueno, entonces con ese axial de 14.020 kilonewton vamos a venir aquí a analizar kilonewton. Listo, mi índice Q. Entonces sería 14.020 multiplicado por 0.025 dividido entre 400 por 4.3. Me da 0.203, que es mayor a 0.05, es decir, es un pórtico no arriostrado. ¿Listo? ¿Alguna duda, alguna pregunta, chicos? Bueno, entonces, ya sabiendo que la columna es arriostrada, vamos a verificar la esbeltez. ¿Cómo verificamos esbeltez? Entonces, tenemos que ir a la norma, al C, al título C, está por acá. Ese es el C10, creo. Entonces, y dice en C10, 10.1, dice, cuando tenemos elementos de pórticos no arriostrados, podemos despreciar la esbeltez si cumplimos esta relación, K por LU sobre R menor o igual a 22. Entonces vamos a definir nuestros factores. LU. LU, recuerden que es la luz libre de la columna. Estas columnas están aquí con un sistema de vigas de entrepiso que se los voy a dar, les voy a dar la geometría de la viga a continuación. Tiene un sistema de vigas T. Entonces mi viga, una viga T de este estilo, ¿sí? Cuyas dimensiones son 1.2 de base, 0.3 de altura y una base de 0.3. Esa es mi columna T. ¿Por qué una columna T? Porque hay una condición especial de la norma que tenemos que analizar. Y quiero que sea con una columna, con una viga T, perdón. Cuando la viga es rectangular, pues sencillo. Pero cuando es una viga T, vamos a ver que hay unas condiciones especiales. Ahora, la luz libre de la columna, pues va a ser los 4.3 metros de ejes menos la altura de la viga. ¿Sí? Entonces mi LU es de 4.0 metros. Otra cosa que necesitamos definir es el radio de giro. Mi radio de giro es 0.3 veces la dimensión que estamos flectando en la columna, 0.45.
Entonces, punto 3 por punto 45 me da 0.135 metros. Ese es mi radio de giro. ¿Qué nos queda? K. ¿Cuánto vale K? Pues para determinar K tenemos que hacer el nomograma. Tenemos que hacer el nomograma. ¿Listo? Entonces, vamos a encontrar el K para todas nuestras columnas. Nos toca para todas nuestras columnas porque más adelante tenemos que determinar una carga crítica de pandeo de todas. Entonces, vamos a hacerlo de la siguiente forma. Vamos a hacerlo para las columnas A3 y F3. Entonces, lo primero que necesitamos es la inercia de la columna. Entonces, la inercia de esa columna es 0.4 por 0.4 al cubo sobre 12. Y eso me está dando 2.13 por 10 a la menos 3 metros a la 4. Eso sería para esa primera columna. El módulo de elasticidad para este sistema va a ser un concreto de 35 megapascales. Entonces sería 4.700 por la raíz de 35. Eso me da 27.805 megapascales. Listo. La inercia de la viga. Entonces es una viga T. Nosotros tenemos dos opciones. O calculamos la viga T por partes, ¿cierto? Así como lo hicimos por allá cuando vimos vigas T que teníamos que calcular una inercia compuesta. O podemos tomarla simplemente como una viga T rectangular. Entonces 1.2 por 0.3 al cubo sobre 12. ¿Sí? Y esto me da 2.7 por 10 a la menos 3 metros a la 4. ¿Por qué puedo hacer esta suposición tan extraña? Pues la norma creo que lo permite por acá en una parte donde dice lo siguiente. Ya les confirmo en qué parte es. Eso es para el I. Debería estar por acá. Aquí está. Entonces la norma dice, cuando esté calculando el momento de inercia de una viga T debe basarse en el ancho efectivo del ala, ¿sí?, multiplicado por la altura para este tipo de análisis. En general, es suficiente preciso tomar la inercia bruta por una viga T como 2 veces la inercia bruta del alma. ¿Ya? Entonces, lo que podríamos hacer es 2 veces la inercia bruta del alma. Sí, 0.3 por 0.3 al cubo sobre 12 y multiplicarlo por 2. Exacto. Entonces, este análisis que yo tenía aquí está mal. No es 1.2, sino debería ser 0.3. Entonces, según la norma, esto yo lo puedo aproximar como 0.3 y 2 veces todo esto. Entonces, 2 por 0.3 a la 4 dividido entre 12 me da 1.35 por 10 a la menos 3. ¿Listo? Por eso quería que fuera una viga T, para que miráramos este requerimiento que nos hace la norma en ese análisis. Ahora, después de tener la inercia de la columna y la inercia de la viga, puedo determinar mi factor psi sub A y psi sub B. Para nuestro caso es lo mismo. ¿Por qué? Porque si vemos acá, para esta columna, psi sub A está acá arriba,
Si sub B está acá abajo. Ambas tienen la misma altura. Aquí está la luz entre ejes es la misma, 4,3. Entonces, pues no voy a tener diferencia en el factor de columna si tengo la misma viga. Entonces voy a calcular, ambos factores son iguales. Entonces voy a decir que si sub A es igual a si sub B y eso es igual a la suma de las columnas. Como estamos hablando de la columna A3 y F3, entonces voy a extraer una parte de ese pórtico. Está acá. Sí, es esta columna. Entonces, pues, a cada nodo, arriba y abajo, llegan dos columnas. Estas dos, voy a colocarlas en rojo. Y al nodo inferior llegan estas dos columnas. ¿Ya? Entonces, aquí arriba voy a decir dos columnas. Multiplicadas por la inercia fisurada de la columna, es decir, 2,13 por 10 a la menos 3, multiplicado pues por el módulo de elasticidad de la columna sobre la longitud entre ejes. Listo. Dividido entre las vigas. A cada nodo llega una viga, una viga. Entonces, esto va a ser una viga multiplicada por la inercia de la viga, es decir, 0,35 veces 1,35 por 10 a la menos 3. ¿Por qué 0,35? Porque estamos hablando de inercia fisurada, multiplicada por la elasticidad del concreto sobre la luz de esa viga. Esas luces son todas las luces son de 7,3 metros. Ya. ¿Cuánto les da? Pues el módulo de concreto se va con este, porque es el mismo concreto. ¿Cuánto les da ese factor si sub A y si sub B? Profe, a mí me da 10,71. 10,71. Pero me voy a hacer la verificación. Sí, 10,71. Listo. Al ser 10,71 vamos a ir a los nomogramas, que es lo que tenemos nosotros aprobado aquí por norma. Entonces buscamos los nomogramas. En este caso vamos a buscar el nomograma de una estructura no arriostrada contra desplazamiento lateral, este de la derecha, y vamos a unir una línea entre 10,71 y 10,71. Entonces este K es más o menos 3,1. Listo. Entonces, según esto, el K para esas columnas es 3,1. Ahora, ya hicimos la columna A3 y F3, vamos a hacer las columnas intermedias, que es así, las cuatro son iguales. Entonces sería B3, C3, D3 y E3. Aquí lo único que va a cambiar es la inercia de la columna, porque esta columna es de 0,45 por 0,45 al cubo sobre 12. Es decir, 3,417 por 10 a la menos 3 metros a la 4. Listo. Y lo mismo, pues si sub A es igual a si sub B. Estamos analizando una columna de este estilo. Tenemos por acá si sub A, por acá si sub B, pero pues esta columna superior es igual a esta inferior, entonces el factor de columna para ambos nodos es el mismo y las vigas tienen la misma longitud, 7,3 y 7,3 metros. Entonces eso nos daría lo siguiente. En cada nodo llegan dos columnas por la inercia fisurada. Por el módulo de elasticidad del concreto sobre
4.3 metros. Y en cada nodo llegan también dos vigas con una inercia fisurada de 0.35 por 1.35 por 10 a la menos 3, multiplicado por el módulo del concreto sobre 7.3 metros, que es la luz de las vigas. Se va con este, ¿y cuánto les da ese factor C sub A y C sub B? $8.59. Listo, 8.59. Entonces con ese valor, mi K, vamos a ver cuánto sería. 8.59, o sea, por acá. 8.5 con 8.5, es decir, 2, 2.2, 2.4, 2.6, 2.68, más o menos. 2.68. Listo. Ahora necesito la rigidez a flexión de las columnas. Bueno, con esto calculemos KLU sobre R. Entonces, KLU sobre R, pues pueden ser dos, para las columnas de extremos, que es con A3 y F3, y para las columnas del medio. Mi análisis lo estoy haciendo para la columna del medio, entonces solo voy a hacer el de la columna del medio. El K, 2.68, el LU, 4.0, y el R, 0.135. Esto me da 2.68 por 4 dividido entre 0.135 me da 79.4. Que es mayor a 22. Entonces, si es mayor a 22, ¿qué nos dice la norma? Volvemos aquí a los requisitos. Si es mayor a 22, tengo que tener en cuenta efectos de P delta. Entonces, debo considerar segundo orden. ¿Listo, muchachos? ¿Claros hasta aquí o hay alguna pregunta? Bueno, entonces vamos a calcular la rigidez a flexión de las columnas. Sería el tercer punto. Entonces, para la columna A3, F3. Por allá la norma nos permite usar un EI. Vamos a usar ese EI reducido para ver si logramos terminar el ejercicio ahorita. Por acá donde los definía. Acá. Entonces la norma dice que ustedes pueden tomar este como un factor de EI, teniendo en cuenta que beta DNS lo puede aproximar a 0.6. Vamos a irnos con esta. 0.25 E sub C y sub G. Entonces el EI se iguala a 0.25, el módulo de elasticidad del concreto por la inercia bruta de la sección. Listo. Entonces, sería 0.25 multiplicado por la elasticidad. La elasticidad del concreto, que está en 27.805 kilopascales, multiplicado por la inercia bruta de esa columna, que es 2.13 por 10 a la menos 3 metros a la 4. Por favor, alguien que me confirme cuánto les da ese valor.
14.806.16. 14.806 y esto debe estar en unidades de kilonewton por metro cuadrado. ¿Y esta segunda? $23.752.42. Por metro cuadrado. Listo. Determiné la rigidez EI. Ahora, el cuarto punto para este tipo de mayoración es determinar la carga crítica de pandeo. ¿Sí? Entonces, para la primera columna, de nuevo, para A3, F3 y para la segunda, P3, C3, E3 y D3. Entonces, la carga crítica la determinamos por Euler, pi al cuadrado por EI sobre KLU al cuadrado. Entonces sería pi al cuadrado por 14.806 sobre el K de esta columna, que creo que era de 3.1 por 4 metros de longitud útil al cuadrado. Y para esta segunda, sería pi al cuadrado por 23.742 sobre 2.68 por 4 al cuadrado. ¿Cuánto les da cada una de esas dos cargas? La primera da 950.37. ¿Listo? ¿Y la segunda? A mí me da 2039.04. 40 kilonewton. Listo. Entonces necesito la sumatoria de las cargas críticas de piso. De este primer tipo de columna A3, F3 tenemos dos columnas, ¿no? 2 por 950. Y de estas de acá tenemos cuatro tipos de columnas. 4 por 20, 40. ¿Cuánto les da esa sumatoria? $10.060. 10.060 kilonewton. Listo. Y ya con esto puedo hacer mi mayoración. Entonces voy a revisar en la norma cómo es la fórmula de mayoración para este tipo de pórticos. Entonces la norma nos dice por aquí en C10.10.7. Entonces ese factor de mayoración yo lo puedo calcular de esta forma. ¿Sí? La sumatoria de las cargas últimas sobre 0.75, la sumatoria de las cargas críticas. Y tiene que ser siempre mayor que 1. O si no, con el factor del índice Q, que es más sencillo. Cualquiera de las dos es permitida. ¿Qué sucede? Cuando lo hacen con el índice Q, si este factor es mayor de 1,5, tiene que ser analizado de esta forma. Bueno, entonces vamos a calcular aquí mismo esos dos factores como para no... Bueno, aquí ya no nos caben. 10,060, listo. Voy a crear una nueva diapositiva y voy a decir, listo. Mi delta por el lado 1 es 1 sobre 1 menos Q. Entonces el índice Q nos había dado, por aquí yo lo había calculado, 0.203. Entonces esto aquí sería 1 menos 0.203. Este factor sería 1 sobre 1 menos 0.203, 1.25. Esa es la forma 1. La forma 2 sería 1 sobre 1 menos la sumatoria de PU sobre
0.75 la sumatoria de P crítico. 1 menos 0.75 por 1060, que fue lo que acabamos de calcular ahorita. Y la sumatoria de los PU pues ya las habíamos calculado por acá arriba, donde las habíamos calculado aquí. 14,020. Entonces, 14,020. Listo. Este sería mi otro factor Q. 1 sobre... ¿Qué pasa, Rey? 1 menos 14,020 sobre 0.75 por 10.060. Y esto me da un valor negativo. A ver qué pasó. No debería darnos negativo. No sé si de pronto anoté mal algún valor de estos. En un segundo. 14,020. No, me está dando negativo. Entonces 1. Menos algo, entonces me tiene que dar 1. Listo, me toca revisar por qué nos da negativo. Pero entonces eso ya lo dejo para la próxima clase, ¿cierto? Las cargas críticas están extrañas. Porque por lo general, según la bibliografía, este índice 2 debe ser mayor que el 1, porque es un poco más exacto con las cargas críticas de cada columna. Pero entonces me toca revisarlo y les voy contando qué es lo que pasó. Listo. Entonces, calculamos los factores delta y nos vamos con el mayor de estos dos, que sería 1.25. ¿Cómo serían los momentos de diseño ahora de mis columnas? ¿Ya? Entonces, mi momento 1, ese es el paso de momentos mayorados. Entonces, mi momento 1 sería el momento 1 ns más el ds por el momento 1 s. ¿Qué es S y qué es NS? Creo que es sway con desplazamiento y non-sway. Creo que se llaman así, no estoy seguro si es sway. Bueno, sway y non-sway. Sway hace referencia a las fuerzas que generan desplazamientos. Non-sway hace referencia a las fuerzas que no generan desplazamientos. Es decir, aquí estamos hablando del sismo y del viento y aquí estamos hablando de muertas, vivas, granizos. Bueno. Entonces, el momento... vamos a revisar por acá nuestra hoja de Excel para esa columna. Esa columna es esta columna de acá. No, perdón, es esta columna de acá. Listo, esa es mi columna. Entonces voy a hacer la mayoración por acá. Mi factor de mayoración es 1.25. Entonces voy a hacer la mayoración de los momentos. Voy a amplificar el de carga muerta por 1,2. Voy a amplificar el de carga viva. Y el de viento no lo amplifico porque el de viento no está en cargas últimas desde el inicio del ejercicio. Esos serían los momentos amplificados. Entonces, este factor delta se aplica a los momentos de carga por desplazamiento, o sea, los sway, es decir, 180 y 120. Entonces, este lo voy a multiplicar por 1.25 y este lo voy a multiplicar por 1.25. Y voy a hacer la suma de estos tres y la suma de estos tres. Aquí están. Mis momentos de diseño, el momento menor 405, el momento superior 421. ¿Listo? Entonces recuerden que el factor delta pues amplifica los momentos mayorados. ¿Cuál sería? ¿Cuál sería que la carga
¿Cuál sería la carga axial? Pues la carga axial sería la carga axial máxima que calculamos en el paso anterior, es decir, 2780. Entonces mi diseño va a tener los siguientes datos. El axial, 2780 kilonewton. El momento 1 y el momento 2 ya amplificados deberían ser 406 el 1 y 421 el 2. 421 por metro, kilonewton por metro. ¿Listo? Y con esto pues hago el rediseño de mi columna rectangular. Entonces voy a abrir mi hoja de Excel rápidamente de columnas. Oh, no funcionó. Y aquí vamos con universidad y tal, diseño, diagramas de 23, ejemplos, rectangular, listo. Entonces mi columna, pues esa es una columna de punto 45 por punto 45 con 5 centímetros de recubrimiento, concreto de 35 megapascales, 4 filas de varillas, 8, recuerden que esa era la que tenía todas en 8. Y 8, ahí está nuestra cuantía. Y los momentos, entonces la carga última que calculamos es 2780 y el momento último 421. No son 421. Y verificamos la interacción, fíjense que no está cumpliendo. Con la amplificación de momentos no está cumpliendo. Vamos a ver qué hubiera pasado si yo no los hubiera amplificado, que no he hecho ese cálculo. Si yo no hubiera amplificado esos momentos, este momento que es el máximo me estaría dando... Sería, sin la amplificación, sería 376. Vamos a ver qué pasa con 376 aquí en la hoja de cálculo. 376 y aquí 2780. Ese segundo punto, bueno, tampoco nos está cumpliendo. De pronto el axial debe ser menor. Bueno. Entonces, el diseño que tenía inicialmente mi columna no cumple, vean. No cumple. Por efectos P delta. Pues, ¿qué hago? Cambiemos, no sé. Coloquemos arriba barra el número 9. A ver qué pasa. 9 y 9. Y dejemos en el medio de 8. Tampoco. Entonces ahí ya nos tocaría aumentar esto un poquito de sección. Porque no nos está cumpliendo por P delta. Listo. Ahí ya estamos. Pero aquí tenemos el problema de que la carga axial es muy alta, ¿no? Tenemos que tener más resistencia axial porque recuerden que es máxima el 30% de esta carga máxima permisible. Entonces este diseño no nos sirve. 6.6. Yo creo que este. ¿Listo? Y ahí hicimos la verificación de los efectos de P delta para esta columna. Es un poquito extenso, pero no es nada del otro mundo. ¿Hay alguna pregunta hasta acá, muchachos? ¿Alguna duda? Profe, una cosa, es que yo veo que en el delta 2 las cargas últimas son mayores a las críticas. Ahí ya no estamos diciendo que la columna falla. No sé si por eso ya negativo. Las cargas últimas sí están siendo mayores. Y sí, ese es el problema. Creo que la carga crítica está muy bajita. O sea, las columnas están muy pequeñas y no nos están dando la suficiente resistencia. Están como fallando por esbeltez, ¿no? Sí, creo que ese debe ser el problema. Me toca revisar el ejercicio, pero creo que todo lo hicimos bien. Sí, el P crítico pues debería ser siempre mucho mayor que el P último. Sí,
Entonces, para eso debería ser por lo menos, o máximo, no sé, el 30% de carga última. ¿Sí? Para cumplir lo que estamos pidiendo por ductilidad. Entonces, pues en este caso, aquí yo hubiera podido parar el ejercicio, pero creo que ya estábamos muy adelantados para ponernos a cambiar los datos. Bueno. ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿Alguna duda? Bueno, esos son los famosos efectos de magnificación de momentos. ¿Listo? En donde también son muy críticos, creo que son más críticos en el acero que en el concreto. ¿Sí? Son más preocupantes esos efectos, son más marcados. Sí, parece que son más críticos en el acero que en el concreto. Pero igual pues nos toca hacer estos análisis a manito si no tenemos la licencia de TAPS. El TAPS creo que hace esto automáticamente. A nosotros sí nos toca aquí a mano. ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿Alguna duda? Listo. Entonces, Profe, un favor. Bueno, primero, se le escucha lejos. Y segundo, ¿qué posibilidad hay de que usted nos diera más tiempo para la entrega del proyecto? Uy, sí, profe, sí, estamos colgaditos. Pues es que finalmente, pues las notas finales son hasta el 6 de marzo. Entonces sí, pero es que tendríamos... tú sabes que tengo el grupo de análisis 2 y el de análisis 1 y todos tienen proyecto. Y todos tienen examen. Máximo se los puedo recibir este domingo. O sea, según tengo entendido, estaba para este viernes. Sí, señor. Déjame miramos. Profe, no se podría más, es que lo que pasa es que también tenemos entregas de otras materias y pues digamos que sí me siento un poco saturada. Para dentro de 8 no se puede, profe. Para el día del examen, para el 23. Sí, profe, por Profe, favor. y de Es pronto, mayor tiempo nos va a dar. de pronto otro fin de semana más, profe, o sea, para el 1 de marzo no se puede. No, no, hasta ya no alcanzo. El 23 es la última fecha entonces. El 23 recibo los proyectos. Listo, profe. Listo, profe, muchas gracias. Gracias, profe. Vale, profe, Bueno, muchas gracias. recuerden que el diseño de la columna creo que dijimos que eran solo 2 columnas, ¿no? Y no tienen que incluir P delta. Para que lo tengan en cuenta, que no se les vaya a olvidar. Ah, listo, profe. Bueno, Vale, profe. Profe, y Profe, otra cosa. dígame. profe, ¿me podrías por favor confirmar qué temas entran en el examen final? En el examen final, claro, ya lo revisamos. Mm, Entonces creo que este es. Este de aquí, columnas. Entonces entra todo el tema 6.
Entonces estamos con resistencia a compresión, atracción, que es diagrama de interacción, ¿sí o no? Flexión biaxial, diseño acortante y ya. Esbeltez dijimos que no. Ah, sí, esbeltez sí. En el parcial entra esbeltez, que es lo que vimos estas últimas 3 clases. Entonces, por lo general, ¿qué va a ser? Una curva de interacción, un análisis biaxial y un análisis de esbeltez. ¿Sí? Aunque ustedes dirán que se demoran mucho haciendo la curva, pero si tienen hojas programadas, sencillo. Profe, ¿y va a ser, digamos, una columna sencilla o alguna columna con alguna forma rara? Yo creo que alguna columna rara, pero yo les voy a pedir 2 puntos de la curva de la columna rara. Para esbeltez y para diseño acortante, seguro, seguro es una columna rectangular. Pero para diagramas de interacción, sí va a ser una columna rara. Pero digamos, esperen, miramos el examen del semestre pasado, por ejemplo. No, de 21. Creo que era este. Este, digamos, era el examen del semestre pasado. Hacer la curva de interacción de esta columna. Y que tenían que determinar 4 puntos. Carga máxima compresión, carga máxima tracción, botados. Caso balanceado de la falla. O sea, prácticamente tienen que hacer con estos 2 ecuaciones y con este un poquito más de trabajo. Y ya. Y por aquí una profundidad del eje neutro. 4 casos. Digamos que con ustedes no tengo el tiempo para hacer ese examen, ¿no? Entonces de pronto les voy a pedir nomás 1 o 2 puntos. De pronto el balanceado y alguna profundidad del eje neutro. ¿Sí? Para una columna. Este, digamos, fue el del semestre pasado. El semestre anterior a ese, lo que hice fue... examen 3 no está. A ver si es este, ¿será este? Esas notas. De pronto es este. No. No. No lo encontré. Pero es que no me acuerdo cuál era. En ese sí tenían que hacer varias columnas. Creo que a cada grupo le dio una columna diferente. Pero digamos, estamos viendo diagramas elásticos, no tiene nada extraño. Cuando vean diagramas inelásticos, ahí sí es un poquito difícil, pero es la misma metodología para el elástico. A ver si abren las columnitas. A ver si yo las tenía por acá. No, hombre, no las encontré.
No lo encontré. Pero digamos en el curso de ese semestre les puse unas columnas en T, unas columnas en L, en T, unas columnas en I para los puentes. Les puse una columna octogonal. O cualquiera de estas columnas puede salir para ese diagrama de interacción. ¿Qué les voy a pedir? La falla balanceada y no sé, alguna profundidad del bloque del eje neutro. ¿Sí? Alguna profundidad, sí. El problema es que, bueno, esta es fácil, pero estas de aquí tienen una condición. Recuerden que yo les dije a ustedes, investiguen cuando la columna no es simétrica, qué pasa con el centro de carga. Entonces ya el centro de carga coincide con el centro plástico, el centroide plástico. Y que eso ustedes tenían que averiguar cómo se calculaba, eso está en el libro de McCormack, cómo calcular el centroide plástico. Creo que sí habíamos hablado de esto acá hace un buen rato. Ese es el único pero con esas columnas. Puede, para ustedes les voy a poner una columna I simétrica o la cuadrada hueca. No sé, alguna de estas dos. O alguna otra que se me ocurra cuál podría ser. Sí, yo creo que estas. Alguna de estas dos les voy a poner. Para el diagrama de curva de interacción. Y esos son solo 2 puntos, el balanceado y alguna profundidad de eje neutro. Y ya para los otros puntos sí necesitan pues su curva de interacción de las columnas cuadradas. ¿Listo? ¿Estamos con eso, muchachos? Listo, profe. Listo, profe. Profe, otro tema. Sí, No sé, pues yo estuve revisando el documento del proyecto final y quería saber en dónde se entrega, digámoslo así, la carpeta del proyecto. Lo digo porque pues los modelos en SAP y eso pesan. Pues no sé dónde se entregaría o cómo sería la metodología. pues lo subes a WeTransfer y me lo envías organizado en una carpeta la memoria, en otra carpeta los planos, y en otra las hojas de cálculo, por si algo. En WeTransfer deja subir hasta 2 gigas, más de 2 gigas no les va a pesar eso. Y no sé, de pronto un poco, es que pues no, yo he manejado esa metodología con otros docentes, un enlace del Drive y entregamos el documento en Moodle, no sé, con el enlace. No, me complico. Lo suben a WeTransfer o me comparten una carpeta por grupo. Ya, yo creo que esa es la mejor en Google Drive. Me comparten una carpeta con los integrantes del grupo y ahí me comparten su proyecto y ahí yo lo descargo y lo reviso. Listo, profe, gracias. Vale. Listo, muchachos. Entonces, muchísimas gracias y nos vemos el próximo jueves. Ya el tema se acabó. Ya no vamos a